con otra entrega más de la serie El 666 y el Anticristo. Vamos a hablar con Dios y a pedirle que sea Él quien nos dirija y nos enseñe. Padre bueno y Padre santo, ante tu presencia estamos, tales como somos, para ser como tú eres. Conviértenos, Señor, y permítenos que seamos pregoneros de justicia, que nuestras palabras no hieran a nadie, pero que sí manifiesten la verdad axiomática de tu palabra en el corazón humano. Ven, Señor, y ayúdame a exponer y a inspirarme en ti. Oración que te presento a través de la sangre derramada en el Calvario de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos a Daniel capítulo 3, vemos una imagen, una estatua, pero no vemos a quién representa esa estatua, y esa estatua era la imagen del rey Nabucodonosor, quien era un símbolo del 666. Y voy a leerlo para que ustedes no duden de la realidad de esta posición. En Daniel capítulo 2 y el versículo 44 dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso es lo que dijo el Señor a través del profeta Daniel con relación a la imagen de Daniel 2. La imagen: cabeza de oro, pecho de plata, muslo de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que era la sucesión de los imperios hasta la fragmentación del Imperio Romano y luego el tiempo del fin que cierra con la segunda venida de Cristo. En relación a esto, la pluma inspirada en el libro Profetas y Reyes, en la página 369, reza así: el sueño de la gran imagen que presentaba a Nabucodonosor acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. Escuchen, en la interpretación del sueño se le había instruido claramente sobre el establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Es decir, se le mostró en visión al rey Nabucodonosor que Cristo sería el que finalmente recibiría el reino sempiterno y no será dejado a otro, porque su reino será un reino inaugurado con su sangre en el Calvario, un reino que él reiniciaría cuando nosotros nos deleitemos en él, en cielos nuevos y en tierra. Sigue diciendo Profetas y Reyes:
El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Versículo 47. Escuche. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Las palabras "tú eres aquella cabeza de oro" en el versículo 38 de Daniel 2 habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño y que la levantase donde todos pudieran contemplar la cabeza de oro que había sido interpretada como símbolo que representaba su reino. ¿Ven? Los mismos idólatras le pidieron a Nabucodonosor que levantara una estatua con su imagen para que fuera adorado como Dios. Dice aquí: agradándole la halagadora sugestión, resolvió llevarla a su ejecución e ir aún más lejos. En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda aquella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, y desmenuzaría y quebrantaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. ¿Me están siguiendo? Lo que estoy diciendo con esto es que Nabucodonosor, al hacer la imagen de oro por completo, le estaba diciendo a Dios: no es verdad que detrás de mí viene un reino inferior a mí. Mi reino va a ser para siempre. Contradiciendo a Dios. Esto sigue diciendo: el pensamiento de afirmar el reino y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Con entusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, consultó a sus sabios sobre cómo ejecutar lo pensado. Olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, y olvidando también que por medio de su siervo Daniel, el Dios de Israel había aclarado el significado de la imagen, y que en relación con esta interpretación los grandes reinos habían sido salvados de una muerte ignominiosa, olvidándolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supremacía, el rey y sus consejeros de Estado resolvieron por todos los medios disponibles se esforzarían para exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. ¿Ve? Yo hago una pregunta. Según la serie de estudios que hemos estado dando sobre el 666, ¿quién fue el fundador de la antigua Babilonia? Recuerden ustedes que fue Nimrod.
cuyo nombre en caldeo es Stur, S-T-U-R, y su valor numérico es 666. Pues si el bisnieto de Noé, llamado Nimrod, funda el reino antiguo de Babilonia y en consecuencia el 666, yo hago una pregunta: ¿cuál sería el trabajo del nuevo Nimrod, en este caso Nabucodonosor? Así como Nimrod sumaba 666, Nabucodonosor tiene que dar 666. Así mismo, tiene que dar 666. Pero como Nabucodonosor es un nombre compuesto del dios Nabu, entonces no podía computar el valor numérico a 666, entonces lo plasmó en una estatua. Así que, como en el capítulo 2 de Daniel, Babilonia es la cabeza de oro, a Nabucodonosor no le gustó para nada lo que escuchó, que él quería que todo su reino fuera eterno y no sucedido por los medo-persas, ni por Grecia, ni por Roma. Por eso, Nabucodonosor hizo una estatua totalmente de oro en el capítulo 3, en desafío al plan de Dios conforme a la del sueño, pero en vez de ser de oro la cabeza, sería toda la imagen. Nabucodonosor tenía detrás el 666 y lo voy a explicar. Vamos a Daniel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. El texto que yo leí, el párrafo que yo leí, es del libro Profetas y Reyes, página 369. Pues bien, Daniel capítulo 3, y el versículo 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos, anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuánto tenía de altura? Tenía 60 codos. ¿Cuánto tenía de anchura? 6 codos. 60 por 6, 360. Recuerden ustedes de la astrología, que eran las 12 casas del zodíaco. Recuerden, hace varias semanas atrás que hablamos sobre eso. Pues, como hay 12 casas del zodíaco y cada casa tiene 3 habitaciones, 12 por 6, 36, por 10 grados da 360. Aquí, la altura de la estatua que Nabucodonosor levanta era una estatua de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. 60 por 6, 360. ¿Quién era esa estatua? Era el dios principal de Babilonia. ¿Y qué estatua era? La estatua del mismo rey Nabucodonosor. Ahora, si la estatua tenía 60 codos de alto y tenía 6 codos de ancho, 60 por 6, 360. ¿Por qué 360? Porque el número 360 era un número supremamente sagrado en su valor entre los babilonios. Porque fueron ellos los que dividieron el espacio en grados, en 360 grados
y fueron ellos los que establecieron el año en 360 días. ¿Qué representa esa estatua? Representa todo el tiempo y todo el espacio. Ahora, ¿dónde aparece eso? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, creó el tiempo y el espacio. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Después que hizo la luz. Y siguió al segundo día. Entonces, mis hermanos, esta imagen de oro de Daniel 3 representa el Dios que todo lo abarca. El Dios que gobierna en todo el tiempo y el espacio. Y como la Biblia dice que Dios es que gobierna el tiempo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día. Entonces Dios es el dueño del tiempo y del espacio, porque creó las galaxias, creó el universo. Eso es espacio. Y 6 días representa el tiempo. Es decir, Dios es el dueño del creador del tiempo y del espacio. ¿Me están siguiendo? El creador del tiempo y del espacio. Pero aquí el rey levanta una estatua de oro. ¿Qué representa el oro? Para los judíos el oro representaba la santidad de Dios, la divinidad de Dios. Pues Nabucodonosor levanta una estatua de oro de arriba hacia abajo. Para que representara a Dios, al dios Nabú, el dios babilonio, a representar al dios Sol, porque ese dios era el dios Sol, y el dios Sol era adorado en el primer día de la semana. Así que al levantar la estatua en esa llanura de Dura, estaba representando al Dios que todo lo abarca y que gobierna sobre el tiempo y el espacio. Usted pregunta, ¿y por qué usted me habla de 360? ¿Qué tiene que ver 360 con 666? Están íntimamente relacionados el 360, un valor sagrado en Babilonia, con el 666. Y fíjense por qué. Hemos estudiado en otras ocasiones que los babilonios dividían el espacio en 360 grados y el tiempo en 360 días en segmentos, en división, en pedazos de 10 grados y en pedazos o segmentos de 10 días cada uno. ¿Me están siguiendo? Es decir, como los babilonios dividían los 360 grados entre 10 y dividía 360 días entre 10, ellos colocaban un gobernante o un individuo sobre ese número 10 que ellos llamaban decano, deca 10. Repito, los antiguos babilonios dividían los 360 grados del espacio y los 360 días de tiempo en segmentos de 10 grados y en segmentos de 10 días cada uno, y colocaban para gobernar sobre los 10 grados y sobre los 10 días a un individuo que lo llamaban decano. ¿Por qué se llamaba así este individuo decano? Porque cada uno de los 36 decanos gobernaba sobre 10 días al año y gobernaba sobre 10 grados del espacio infinito del tiempo o del cielo.
Es decir, los 36 decanos gobernaban sobre los 360 días y sobre los 360 grados del espacio, y eran los representantes del panteón babilónico y gobernaban sobre el universo. Ahora, como son 36 decanos, gobernando cada 10 días, 36 por 10, 360. Ahora, usted comienza a sumar 1, más 2, más 3, más 4, hasta 36. Te va a dar exactamente, el total será 666. ¿Ven? El 360 grados y el 360 días están vinculados, son vinculantes. ¿Por qué? Porque el decano, los 36 decanos, gobernaban sobre el tiempo y el espacio, los grados y los días. Y esos 36 decanos, sumados 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta el número 36, te da exactamente 666. Es decir, en este dispensador de este portaclip tiene un cuadrado que tiene 4 ángulos rectos de 90 por 4, 36. Todo esto es de Babilonia que viene. La circunferencia también viene de Babilonia, porque una circunferencia de 360 grados, el diámetro 360 grados, y eso viene de Babilonia. Ahora, ¿por qué es significativo que yo explique esto? Porque en Babilonia había un dios considerado el que gobernaba a los 36 decanos sobre todo el espacio y sobre todo el tiempo del universo. Y ese dios era el dios Sol, y el número era 666. Y se conocía ese número como el gran número del dios Sol. ¿Usted me está siguiendo? El dios que gobernaba sobre los 36 decanos era el dios Sol, y el número era el 666. Número sagrado, porque vamos a analizarlo bien de cerca. El número 666 es el número que resume a todos los decanos. ¿Aló? ¿Me están oyendo? El número 666 resume a todos los decanos, porque ¿cuántos decanos eran? 36. Si tú lo sumas, 1 más 2 más 3 más 4, hasta 36, ¿cuánto te da? 666. Es decir, los 36 decanos tenían resumidos el 666. ¿Me va siguiendo? Y ese número 666 significa que el dios Sol gobierna sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio. ¿Quién es el dios Sol? ¿Quieren que te busque, que te diga quién es el dios Sol? Dios Sol. Vamos a buscar en el libro de Isaías 14. Ustedes van a ver que el dios Sol es el diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién es el que se sienta a los lados del norte? El libro de el Salmo 48 dice, ¿quién es el que se sienta a los lados del norte? Dice el Salmo 48 y el versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¿Quién es el que se sienta al norte? Dios. Y esta estrella, ¿qué quería? Ella quería sentarse en el monte de testimonio a los lados del norte. O sea, está infiriendo con esto que quería ocupar el lugar de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero era una estrella. Una estrella. Una estrella. Y Apocalipsis 22:16 dice que la estrella es Cristo, pero dando a entender que Satanás quería ocupar el lugar de Cristo cuando dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ves? Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, aquí me dice Isaías 14, que es el hijo de la mañana. Lucero. Él quería ser el sol. Él quería ser el Dios sol. Y saben ustedes algo, el Dios sol era adorado, asómbrense, the first day of the week, el primer día de la semana. En la historia, todas las guerras tienen un trasfondo religioso. Entre los que guardan el sábado y los que guardan el día del Dios sol. ¿Saben cómo se dice en inglés domingo? Sunday, día del sol. ¿Cómo se dice en alemán? Sonntag, día del sol. Es decir, el primer día de la semana es el día del Dios sol. Y el Dios sol hemos visto que es Lucifer, según Isaías 14. Hermanos, ¿quién es el que realmente gobierna todo el tiempo y el espacio? El cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 11, nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Ves? El tiempo y el espacio lo crea Dios, y es el dueño, el creador y el que gobierna sobre el tiempo y el espacio. Así que la imagen de Daniel capítulo 3 es una falsificación del Dios creador de los cielos y de la tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. ¿Qué sucede? Los babilonios tenían sacerdotes. Y esos sacerdotes tenían en su cuello unos medallones redondos y se llamaban sigila solis, que significa sellos del sol. ¿Por qué eran redondos? Porque el sol es circular y eran de oro puro, indicando que el Dios sol es divino, como lo es la representación del oro. Por eso los antiguos llamaban al oro el rocío del Dios sol. Si usted tomaba un medallón de los sacerdotes babilonios y los volteaba,
había de un lado, tenía un león rodeado por el sol, y encima de la cabeza del león un sol. Sabe que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Pero en el reverso del medallón de los sacerdotes babilonios había 36 cuadros con números irrepetibles. 1, 2, 3, tenían los 36 números. Cuando se sumaba, detrás de esa imagen del león estaba el 636. Esta es la historia, hermano. Yo no me estoy inventando nada. Nada. Y fíjense que la constelación, el verano comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza el verano? En junio, ¿verdad? ¿Qué día? 21, que es la constelación de Leo. ¿Por qué? Porque la astrología, especialmente el horóscopo, fue inventado por Babilonia. Por eso es que las cartas, las barajas traen 52 cartas. 36 numéricos, 4J, 4Q y 4K. 36 más 12 da 48, más 4 haces 52. ¿Y saben ustedes cuál es la carta que más vale de las 52? El pi. El as negro, el principal, que vale por 4. Hermanos, esto me está indicando que el 666 está en las cartas de las barajas, y también está en la circunferencia, como digo, en el diámetro, y también está en el cuadrado de 4 ángulos de 90 grados. Entonces, el león es amarillo porque el sol es amarillo. Fíjense que cuando el león se eriza todo ese pelaje, se parece al sol, con esa melena. Cuando abre para rugir, eso se parece a la brillantez y a la refulgencia del sol. Fíjense que en Daniel 7, Babilonia está representada por un león. ¿Por qué un león y no un leopardo? Porque el león es el símbolo del dios sol. ¿Usted cree que esos altos relieves de leones en las paredes de Babilonia, eso es artístico? No, tiene un valor simbólico y un valor religioso. Ese león era el dios sol. ¿Saben ustedes cuánta carne comía un león? Un león. Se cree que un león, según los estudios que se han hecho, un león se come en un día 70 libras de carne. 70 libras de carne. Así que, mis hermanos, cuando la época más caliente del año es el 21 de julio al 22 de agosto. ¿Por qué? Porque es la constelación de Leo. La constelación de Leo es del 21 de julio al 22 de agosto. Y es la más caliente, porque el planeta está más cerca. Es la época más cerca, está más cerca el sol, y es cuando más caliente está. Así que, mis hermanos, no son imágenes casuales, tienen un valor histórico y religioso también. Así que cuando Nabucodonosor levanta la estatua de oro, ¿por qué no la levantó de 40, sino 60 codos de alto por 6 codos de ancho?
60 por 6, 360. Y en el 360, ¿quién está? El 666. Ya lo probé hace unos minutos. Así que cuando Nabucodonosor levanta la estatua de oro de 36 de alto por 6 de ancho, está exaltando al 360 y está camuflado, oculto, el 666. ¿Usted me está siguiendo? Así que lo que el rey Nabucodonosor está levantando en la llanura de Dura no es una simple imagen, es al dios Sol. Y me atrevo a decir respetuosamente que el día que él convocó a la gente a adorar, ese dios era adorado el primer día de la semana. No era lunes, ni era martes, ni era viernes, era domingo. Que antiguamente no se llamaba domingo, sino primer día de la semana. El único día que tenía nombre era el sábado, el Shabbat. Después los demás días es como se computa en Brasil. En Brasil dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto feira, quinta feira. Pero cuando llega al sábado, el día del Señor, bueno, ¿saben? Aún en la Biblia, cuando Cristo resucita, le llaman el primer día de la semana. Lo dice Mateo capítulo 28. Cuando Jesús resucita, primer día. No dice domingo, ¿por qué? Porque no se va a domingo, sino primer de la semana. Porque Satanás quería ocupar el primer lugar, ya que la luz fue creada en el primer día. Él era la luz. No Cristo, no, él era la luz. Quería hacer la luz. Y se aprobó el derecho de decir que era la luz. Hermanos, ¿qué estaba camuflado detrás del 360 en la imagen? Estaba camuflado el 666. Ahora bien, en Daniel 3 vemos que el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y allí Nabucodonosor levanta una estatua en honor al dios Sol y da un decreto. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor quería que todo el mundo adorase al dios Sol y al 666. Hermanos, Ezequiel 22 dice que la señal de Dios es el sábado. Y Dios tiene una señal y quiere que se le adore con su señal el sábado. Hermanos, la crisis final vendrá con relación a la adoración. La crisis que llegó en Egipto con Moisés fue por la adoración. Deja a mi pueblo ir al desierto a adorar. Ese fue el problema. Y el problema de Babilonia era un problema de la adoración. Así que en Daniel 3, la palabra clave es la palabra adorar. Y en varios versículos de Daniel 3 se reitera la palabra adorar, que en arameo se dice seguid. Y esa palabra aparece 10 veces en el capítulo 3, dando a entender que eso vinculaba y repetía que lo que se iba a hacer ahí una adoración al Dios Sol. Da los versículos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 y 21. Son los 10 versículos que subraya la palabra adorar, o aparece la palabra adorar, seguid en arameo. Ahí yo pregunto, ¿cuál es el punto de contención
en esta historia. El de adorar a la imagen del dios Sol, cuyo número camuflado u oculto es el 666. ¿Saben, hermanos? Hay un detalle interesante en esta historia. ¿Quién es el que proclama el decreto para la adoración? El poder civil, que está representado por Nabucodonosor. Es decir, hay una unión de iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque es el rey Nabucodonosor quien da el decreto. Y ese decreto es religioso, no es civil. Y se ha comprobado en la historia que cuando hay unión de iglesia con Estado, la iglesia termina dominando al Estado. Y para muestra un botón, el faraón de Egipto, cuando Moisés era un rey sacerdote, porque para ser faraón primero tenía que ser sacerdote, y se vestía de lino, así como el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el día de expiación en Israel. Y saben, hermanos, en Daniel 3, versículos 3 y 4, dice que el decreto que dio el rey fue universal. Escuche. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, loud cry: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Eso es lo que dice Daniel 3, 4. Todo el mundo tiene que inclinarse ante la estatua que el rey ha levantado. Hermanos, y el rey puso una ley, está en el versículo 10, que dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. ¿Para quién fue el decreto? Para todos los gobernadores de las provincias y para todo el mundo, pueblos, naciones y lenguas. Hay que adorar la estatua de oro. ¿Qué era la estatua de oro? 360. Y trae 660, ¿qué había? El 666. ¿Sabe cuál número era muy sagrado en Babilonia? El 6. Es decir, cuando la bestia decreta, que es el poder civil, que todos adoren, los que están presentes se toca la música. ¿Y cuántos instrumentos había para adorar a la imagen de la bestia? Dice, al oír el son de la bocina, 1. La bocina es el cuerno de carnero. La flauta, 2. Tamboril, que es la zambuca, 3. El arpa, que es la cítara, 4.
el salterio 5 y la zampoña, que es la gaita, 6. ¿Ves? 6 instrumentos especiales para adorar a la imagen de la bestia. ¿Quién es la bestia? Nabucodonosor. ¿Qué es la imagen de la bestia? La estatua, que es una réplica de la efigie del rey. Es decir, el 666 estaba en el rey y automáticamente en la estatua. Hermanos, él decretó que todo el mundo adorara la imagen de oro o la estatua de oro. Y en el versículo 6, él da un decreto de muerte cuando dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Qué es eso? Un decreto de muerte. Yo pregunto, ¿cuántos judíos había ahí? Todos los judíos que habían sido llevados a Babilonia estaban ahí. Y todos los judíos guardaban el sábado y estaban ahí. Y todos los judíos adoraron a la estatua de oro, es decir, al diablo, cuyo número es el 666, menos 3 hebreos. 3 jóvenes hebreos. Dice el 2 de Reyes, capítulo 24, para que usted vea la cantidad de gente que había ahí, judía, que guardaba el sábado, adorando a la imagen. 14. Se llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, en número de 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto la gente pobre del país. Asimismo, se llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Se llevó cautivos el rey de Babilonia, y luego el rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. ¿Cuántos hermanos adventistas había en Babilonia? Miles. Todos los hermanos adorando a la bestia y a su imagen para guardarse la vida. Menos 3. Menos 3. Todos esos hermanos livianos, para que no me maten, yo voy a comer puerco y voy a comer comida inmunda, y voy a comer y voy a tomar vino espirituoso que me embriague. Total, estamos presos, estamos obligados a hacerlo, y ahora nos obligan a guardar un falso día de reposo, y todos los hermanos de iglesia, junto con los paganos, adoraron al diablo en la personificación o en la imagen de la bestia, que es el 360, ocultando el 666. Hermanos, déjenme decirles, ahí en la llanura de Dura, la mayoría de los hermanos adoraron al diablo en esa imagen. Adoraron a Satanás en esa imagen. Y se manifestó una terrible apostasía, porque solamente 3 jóvenes hebreos se negaron a adorar la imagen de la bestia. Yo pregunto, ¿qué pasó con la mayoría del pueblo de Dios cuando vino la crisis? O se inclinaron a adorar la estatua de oro y la adoraron, excepto 3 jóvenes. Es decir, en la llanura de Dura hubo un zarandeo.
Porque ahora somos hermanos de iglesia y vamos a así caminamos y cantamos los sábados en la iglesia. Deje que la crisis llegue, que está cerquita. Hay países que abrieron, porque ya se fue, ya el virus ha sido controlado. ¿Y qué ha pasado? Esos países han tenido que cerrar otra vez. En Nueva York hoy van a celebrar el día sin mascarilla, para que ya libertad. Ustedes van a ver. Pues resulta que apareció una cepa hoy en California. Apareció otra cepa peor que la Delta. Yo les he dicho, hermano, que eso no se va a acabar por ahora. Algunos dirán, Romero es un alarmista, pero está ahí. Yo tengo un año, más de un año diciendo eso. Estas vacunas no van a frenar el virus. ¿Usted sabe cuántos muertos lleva ahora mismo el planeta por el COVID-19? El planeta tiene más de 4 millones de muertos de COVID. Y van a seguir muriendo. Ahora están recomendando poner una tercera vacuna y la próxima otra vacuna. Hermanos, esto no está fácil. El mundo se está empujando, lo que dice aquí. Eventos últimos días. La página 12 dice aquí, la sierva de Dios, un parrafito. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no parará hasta que Jesús venga. Página 12, eventos últimos días. Esto no va a parar. Ya están diciendo, hay que acostumbrarse a vivir con este virus. Claro, y viene otro peor por ahí. Y viene otro más. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Guarde distancia, use la higiene, use su mascarilla, usted la usa, pero consciente de que esto no va a parar. Por ahora, por lo menos, no va a parar. Porque es Satanás quien está creando el virus. Es él. Hermanos, dice que todos adoraron a la estatua, los que guardan el sábado adoraron a la estatua, excepto 3. ¿Y saben quiénes acusaron al pueblo de Dios? Es decir, a los 3 hebreos, de no adorar a la imagen. Dice Daniel 3, del 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dieron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el sonido de la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues hay unos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Y saben, el versículo 15 dice, el rey: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento musical, os postréis, adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego, del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Dios, nos librará, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se transformó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. Eso se parece a Apocalipsis 12:17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está el decreto de muerte. Y el decreto de muerte se promulga en el tiempo de angustia. Y ahí viene el tiempo de angustia para los hebreos. 7 veces más es calentado el horno, que va a venir al final, las 7 posteras plagas de Apocalipsis 16. Y mis hermanos tratan de persuadir a los 3 hebreos por la fuerza, cuando dice en el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos son los hombres que van a terminar la obra, los hombres que se necesitan hoy. Y muchos están sirviendo a Dios por el dinero, por la comodidad, por la prosperidad, por tener una cuenta bancaria jugosa, por tener un vehículo del año, buena marca. Hermanos, déjenme decirles, no estoy en contra de la comodidad y del dinero. Es el amor a estas cosas lo que está haciendo que el pueblo de Dios se esté perdiendo en la llanura de Dura. Mis hermanos, hay que ir desprendiéndose de todo aquello que rivalice nuestra lealtad a Dios. Hermanos, el tiempo de angustia le vino al remanente en los días de Daniel, porque en el Daniel 3:20 al 22 nos dice que mandó a hombre vigoroso el rey, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apresurada y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ese horno donde ellos fueron echados representa el horno de la purificación. Dice Isaías 48:10: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y en Isaías 53:12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Qué representa el horno? Representa la terrible tribulación, donde la escoria debe ser consumida por el fuego de la aflicción. Ese es el propósito por el cual Dios permitió que su pueblo pasara por un periodo de problemas en Babilonia, para que toda la mundanalidad fuera consumida en el horno y aprender ellos a desarrollar una fe absoluta y perfecta en el Dios Todopoderoso. Hermanos, estos jóvenes no desarrollaron esa fe en la crisis, más bien exhibieron, revelaron su fe en la crisis, porque el carácter no se desarrolla en una crisis, sino que refleja el carácter en una crisis. Y estos jóvenes se habían preparado de antemano. Se habían preparado de antemano. Y cuando llegó la crisis, no negaron al Señor. Hermanos, tenemos que aprender de esto.
Este estudio continuará mañana, si Dios quiere. Pero aprendamos, seremos pasados por el mismo horno. Le esperan tiempos difíciles a la iglesia de Dios. Y el Señor quiere que aprendamos los 3 hebreos, que ellos se prepararon, porque sabían que vendría una crisis, y cuando la crisis vino, reveló su fe impertérrita en el Dios a quien había creído, y Dios lo libró. Hermanos, que Dios nos ayude, porque el 666 en la antigua Babilonia, en la Babilonia de Nabucodonosor, se va a repetir pronto en el planeta Tierra. Y yo creo que la iglesia se prepare para lo que ha de venir muy pronto, sin negar la fe de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en un mundo de confusión y rebelión, sacude a tu iglesia y prepárala para la crisis final que se avecina rápidamente. Aumenta nuestra débil fe y ayúdanos a confiarnos en tus manos, y bendice a todos, hermanos, que escuchen este estudio. Oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga. Mañana continuamos con este estudio sobre el 666 en el rey Nabucodonosor, el 666 en la imagen y el 666 como domingo para la iglesia del siglo XXI. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.